en este medio, en las redes. No, hoy no tengo asistente, estoy en vivo. Por ahí escucho a mi esposita linda, que es mi asistente, no mi asistente, mi secretaria. Me estaba diciendo algo, pero ella necesita hacer una diligencia y está conectada, pero va a hacer una diligencia, Baruch Hashem, y después se incorporará. Bueno, les tengo una bomba. Les tengo un notición, no un notición, sino le tengo un estudio que preparé y me acosté tarde después de Motzei Shabbat. Me acosté tarde, casi a la 1 de la mañana, un poquito a la 1 de la mañana, sí, un poquito pasada la 1 de la mañana, estudiando, buscando fuentes que me dieran veracidad de lo que me surgió en Shabbat de una manera increíble. Querido Rad, ¿cuándo hablará de la alegría? La alegría se la estoy transmitiendo. No me están viendo que estoy alegre. La alegría. Entiendo tu pregunta, Jorge. La entiendo. Pero, ¿sabes qué? Si no terminamos de estudiar esto, el Sefer que estamos analizando, del secreto de las reencarnaciones del rabino Amram Anigyar, todo el mérito sea para él, y estamos analizando el libro, trayendo otras fuentes también, nos va a llevar un tiempo. Si lo dejo a la mitad, creo que no sería correcto para ustedes. Creo que sería deshonesto para mí, o no para mí, sino deshonesto para ustedes. Hay muchas personas me hacen muy buenas preguntas y trato de responderlas. Bueno, quiero comentarles lo siguiente. Jorge, eres especial. No sé por qué no te has venido todavía. Quiero comentarles lo siguiente. En Shabbat, yo creo que todos ustedes se acuerdan que parashá estudiamos. Por supuesto, estudiamos la parashá, no la estudiamos realmente. Leímos la parashá Bamidbar en el Beit HaKnesset. Cada una de las personas que son judías que están aquí fueron al Beit HaKnesset en Shabbat. Los que son Hasidei Umot Haolam, pues pudieron haberla leído entre semana, pudieron haber visto algunos tópicos, algunos comentarios del comentarista clásico de la Torá, Rashi, otro de Bartenura, otro del Me'an Loetz. Hay muchísimos comentarios de la parashá. Lo interesante de la parashá es que cuando uno la lee en hebreo, surgen como destellazos de luces que están ahí escondidas en las letras hebreas. Y me pasó algo interesante, muy interesante, leyendo la parashá en el Beit HaKnesset, en todos los Beit HaKnesiot del mundo. Creo que es así, no los he visitado todos en el mundo, pero aquí en Israel, todos los Beit HaKnesiot hay un Humash. No hay uno, hay muchísimos Humashim para que la persona que quiera seguir la lectura de la Torá junto con el Baal Koré, él puede hacerlo. Y así lo hacemos siempre. Al final de la parashá, ya les digo, al final de la sexta parashá, hay algo increíble, Rabotai, y los pongo en contexto. Nosotros estamos estudiando que la Torá se enseña o la Torá se estudia por 4 niveles interpretativos. Pero hay un nivel mucho más, que es el nivel de la Hasidut. Es el nivel, dicen Jajamim, hasídico. Quedémonos con el Pardés. En este estudio que estamos haciendo del Gilgul Neshamot y leyendo la Parashá Hashabua, estaba leyendo, ya casi terminando la sexta, ya íbamos a comenzar la séptima. Surgió una palabra que voy a compartirla con ustedes y van a ser como condoritos. Ahí ponen a alguien
Shar Hagilgulín, tema súper interesante. Maestro admirable, su conocimiento. Un abrazo de Argentina, todo lo mejor para ti, Tabita. Muchas bendiciones. Rabotai, hay algo sumamente interesante. Dice la parashá en hebreo, Bamidbar, que se tradujo como números. En el capítulo 3, Psukim 47, hay algo sumamente interesante y quiero pedirles que presten mucha atención a esto. Dice, Belachakta Hameshe Shekalim la Gulgolet. Escuchen bien. Belachakta 3:47, sí. Belachakta Hameshet. La palabra Hameshet se repite 2 veces. Shekalim la Gulgolet. Esa palabra, la Gulgolet, surgió cuando estaba estudiando cuando estábamos leyendo la parashá. Para mí surgió entre todas las palabras de la parashá como tal. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. Otra cosa interesante también es que se repite 2 veces la palabra Hameshet. Se repite 2 veces. Buenas tardes, Ashmuel. Se repite 2 veces. Y aprendí de uno de mis maestros, de uno de mis moré, hace muchísimos años, de uno de mis moré aprendí que cuando está escrita en la Torá 2 veces la misma palabra, no es casualidad que esté de esa manera, y nos está mostrando un mensaje muy profundo que tenemos que saber discernir, saber estudiar, no por el sistema literal de la Torá, no por el sistema de Peshat, sino en el sistema Sod. Irse un poco mucho más profundo para ver qué nos encuentra, para ver lo que uno encuentra. Les traduzco entonces, les traduzco la frase. Tomará 5 shekalim por cada cabeza. Así dice, ese pasuk de esas 1, 2, 3, 4, 5 palabras, de esas 5 palabras, miren lo que va a aparecer. Una bomba, créanmelo. Yo la compartí aquí con mi familia y mi hijo menor me decía, papá, no te entiendo qué me quieres decir. Y yo estaba tan inspirado que yo le decía, yo tampoco entiendo lo que te quiero decir, pero yo sí me entiendo a mí mismo. Bueno, salió Shabbat, pude hacer mis anotaciones, pude buscar y lo comparto con ustedes. Este pasuk, Rabotai Beamorai, para entrar en contexto de lo que estamos estudiando, pertenece al censo de los levitas. Lo vimos en la parashá pasada. Y a la redención de los primogénitos que se encontraban en ese momento en el desierto. La Torá ordena que los 273 primogénitos israelitas que exceden el número de levitas sean redimidos mediante el pago de 5 shekalim. Rabotai, preste muchísima atención, por favor. Hay 5 palabras. Belakakta, Hameshet, Shekalim la Gulgolet. 1, 2, 3, 4, hay 5 palabras, y esas 5 palabras está haciendo referencia al pago de 5 shekalim, es decir, que no está al azar eso. 5 shekalim por cada persona. Así traduce la Gulgolet, por cada persona. Lo tradujeron al español de esa manera, pero en hebreo no dice así. Como dice, vamos a ver. La expresión Hameshet, 5 aparece junto a la Gulgolet. Por cabeza, por cada cabeza o por cada cráneo.
Presten atención, no se olviden de lo que estoy diciendo, véanlo bien. O sea, es decir, cabeza o cráneo prácticamente son sinónimos, ¿ok? Pero si fuese cráneo, o perdón, si fuese cabeza, diría Shekalin la Roche. Diría así, Roche es realmente cabeza o principio. Sigue diciendo lo que yo investigué y lo comparto con ustedes. La repetición del número 5 en este sentido no es casual. En el lenguaje de la Torá, la duplicación indica, esta duplicación, Hameshet indica una estructura de doble dirección o un principio que opera en dos planos, según enseñan nuestros Jajamim. Ahora, hay algo interesante aquí. La palabra Gulgolet realmente sería cráneo, el cráneo de uno. Y tiene una relación intrínseca con la palabra Gilgul. Gilgul y Gulgolet tienen la misma raíz. Es de la misma raíz en hebreo. Y cuando una palabra comparte la misma raíz, tiene un significado profundo dentro de la gematria. Y lo vamos a ver más adelante. Consecuentemente, Rabotai, ambos términos, como dije anteriormente, ambos términos comparten la raíz cuadriliteral, es decir, cuadrilitera, así dice, cuadrilitera, perdón, puse el acento donde no lo era. Ambos términos comparten la raíz cuadrilitera de galgal. En el hebreo hay raíces de palabras que nada más son 3. Hay raíces de palabras que pueden tener 4, como en este caso, que es galgal. Rabotai, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos algo. ¿Qué denota esto? ¿Qué denota galgal? Entonces tenemos 3 palabras y tiene que ver mucho con la reencarnación. Tiene que ver muchísimo. Este pasuk de la Torá que se encuentra en Bamidbar es una prueba, no digamos clara, pero es una prueba en el sentido de Sod, en el sentido profundo del estudio de la Torá, que nos habla de la transmigración de las almas, nos habla de la reencarnación de las almas. Consecuentemente, esta palabra galgal, que denota circularidad, denota giro o rodar, o denota también gal, que denota rueda, tiene una relación intrínseca con qué, Rabotai. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. Si hacen preguntas, por favor. Rabotai, dentro del judaísmo, dentro de la Hasidut, dentro del Zohar, dentro de la Kabbalah, no estoy enseñando Kabbalah, estamos mencionando algunos tópicos de ellas. El concepto del Gilgul Neshamot se define como transmigración de las almas. ¿Y qué es transmigración de las almas? La transmigración de las almas es algo así, es un círculo, Consecuentemente, la palabra Gulgolet, que si la traducimos correctamente sería cráneo, sería cabeza. ¿Cómo es la cabeza de nosotros? Podemos decir que es ovalada, pero siempre hay un redondo en nosotros. Y la palabra Gilgul, que aparece en el Zohar del Arizal, hace transmigración, es decir, una transmigración en círculo del alma. ¿Qué tiene que ver esto con lo que descubrí? La rueda es correcto, con que se descubrió en la Parashá Bamidbar, Rabotai. Vamos a ver, el cráneo, wow, lo que pasa es que quedé muy impresionado. El cráneo es la estructura ósea circular que todos conocemos, que protege el cerebro. Pero a nivel de Sod, a nivel profundo, a nivel místico, vamos a llamarlo así,
al nivel místico, que simboliza el cerebro en el cuerpo humano. Cada una de las extremidades de nosotros tiene una significancia espiritual muy poderosa que lo enseña no solamente varios rabinos, sino en especial Rabbi Nachman mi Breslev, lo explica de una manera interesante cómo cada cumplimiento de una misvá está relacionada con una parte del cuerpo. Otro tema, pero sigamos. En la parte mística, el cerebro es la sede del intelecto, es decir, de Jotma y de la Neshama, es decir, su dimensión más elevada. Eso es lo que simboliza el cerebro. Eso es lo que simboliza Gulgolet, la parte más elevada. Por eso la parashá nos está diciendo a nosotros: redimirás la cabeza de todo primogénito de Israel. Los 273 primogénitos que exceden el número de los levitas, lo tendrás que redimir con el pago de 5 shekel. No se olviden de esto. Rabotai, ¿a qué estamos enfrentándonos nosotros? Estamos delante de la palabra también Gilgul. Gulgolet es igual a Gilgul. No leas Gulgolet, sino lee Gilgul. Así enseñan Jajamín. Es decir, la transmigración del alma. Veamos. Es decir, el Gilgul es el rodar del alma a través de diferentes cuerpos y vidas para completar su tikkun, para completar su reparación, que lo vimos en la clase número 11. Consecuentemente, Rabotai, dice el Rabí Jaim Vital, que lo hemos estado estudiando también, él dice: Gilgul Neshamot Sod Gadol Bakabalá. El Gilgul de las almas es un gran secreto que está oculto, Bakabalá, que está oculto ¿en dónde? En la Kabbalah. En donde el Rabí Jaim Vital escribió eso, lo escribió en un libro que se llama, y lo estamos utilizando también, Sha'ar HaGilgulim. Y recordemos que el Rab Jaim Vital fue Talmid del Arizal. Consecuentemente, el Zohar desarrolla un sistema, o así, el Zohar y la enseñanza del Arizal desarrollaron sistemáticamente la doctrina de lo que es el Gilgul. Ellos desarrollaron esa doctrina basado en el concepto Sod de la Torá. Según entonces esta enseñanza, Rabotai de Amorai, Zimule de Bakashá, presten atención por favor, las almas, las Neshamot, descienden a este mundo una y otra vez hasta que logran cumplir todos los mandamientos, hasta que logran cumplir toda su rectificación que le falta o reparar las transgresiones que en vidas pasadas ellos hicieron. Y eso lo hemos visto en las clases anteriores. Rabotai, el término Gilgul evoca entonces ¿qué cosa? Evoca el movimiento circular que regresa sobre sí mismo. El alma, es decir, el Rabí Jaim Vital enseña que la Neshama sale de su fuente divina, del Kiseh HaKavod, donde fue creada. Nofelet desciende a este mundo, vive una vida, muere y luego rueda nuevamente hacia otro cuerpo. Hace Gilgul. ¿Y de dónde sacamos Gilgul? De Gulgolet, que está en la Parashá Bamidbar, que lo vimos anteriormente en el Pasuk 3:47, que dice: Velakakta Hameshed Shekalin la Gulgolet. Interesantísimo. De manera tal, Rabotai, que hay dos palabras que se repiten. Y las dos palabras son Hameshed. Y ese pasuk
no es completo, pero hasta ahí donde llegamos, hasta Gulgolet, tiene 5 palabras. Y no es casualidad. No es casualidad esto. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar? Según el Tikunei Zohar, el Etz Haim Sha'ar 42, Tikunei Zohar, Tikun 69, la Neshama posee, Rabotai, escuchen, la Neshama posee 5 niveles o partes. El alma posee 5 niveles o partes. Vemos que en estas palabras son 5 palabras que se dice, una vez más, se dice así, dice Velakakta, 1, Hameshet, 2, Hameshet, 3, Shekalim, 4, la Gulgolet, 5, tomarás 5 Shekalim por cada cabeza, por cada cabeza, es decir, por cada cráneo también. Rabotai, cinco niveles o 5 partes del alma. ¿Cuáles son esos 5 niveles o 5 partes del alma? Shalom Sariem, a Asher Morales también, a Fabián, a los que se están uniendo. Si tienen preguntas que hacer, pueden hacerla con mucho gusto. Rabotai, ¿cuáles son esos 5 niveles del alma? Tenemos Nefesh, que es el alma vital, la cual está ligada al cuerpo y a las necesidades físicas también. ¿Y pertenece a qué? Pertenece al mundo de Asiá, al mundo de la acción. Tenemos Ruach, que es el espíritu, es la dimensión emocional y ética. Está ligado al mundo, llamémoslo así, de Yetzirah, que es el mundo de la formación. Tenemos Neshama, el alma intelectual, la chispa divina que comprende la Torah. ¿Y dónde está? ¿En qué mundo? En el mundo de Beriah, que es el mundo de la creación. Tenemos Hayá, que es el alma de vida, voluntad supraconsciente, mundo de Axilut, que es el mundo de la emanación, y Ejidá, que es la singularidad, esencia del alma, que está intrínsecamente unida con Ribono Shel Olam, que es Hashmut, que es la esencia de la divinidad. ¿Qué tiene que ver esto, Rabotai, con Gilgul Neshamot? Ya lo estamos viendo. Consecuentemente, presten atención ahora a esto. No sé si voy muy rápido. Quiero que alguien me diga algo, por favor. O si subí mucho, quiero que alguien me baje. Si me están entendiendo, si me están haciendo entender, dígame Rab, sí, dígame no, vaya más despacio, no entendí, tengo la cabeza que me explotó realmente porque es una bomba, o simplemente digan, son tonterías, yo no creo eso, como muchas personas han dicho, me han escrito así, son tonterías de gente ridícula. Está bien que digan que son tonterías, pero de gente ridícula yo no me meto con nadie. Y tampoco le pido a los demás que crean lo que yo creo. Shalom Alejem, Rafael. Entonces, Rabotai de Amorai. Ve el video después. Ve el video. Rabotai de Amorai. La expresión que se repite 2 veces. Hameshed, Hameshed, 5, 5. La expresión que se repite en la frase 5, 5, o se puede leer también de 5 en 5, como sea, pero en hebreo aparece Hameshed, Hameshed, y nos está dando un mensaje muy profundo. Se me olvidó decirles algo, como aprendí de uno de mis morim, que él decía, cuando aparecen 2 expresiones seguidas en la Torah, nos está dando un mensaje muy fuerte. Por ejemplo, está escrito en el Sefer Bereshit, cuando Hashem está hablando con Adán y le dice, no comas del árbol de la vida, porque el día que de él comieras, dice en hebreo, morir, morir. Así dice en hebreo, morir, morir.
Podríamos traducirlo, ciertamente en español lo tradujeron el día que de él comas, morirás. Lo tradujeron así, morirás solamente. En hebreo dice morir, morir. ¿Por qué aparece 2 veces en Bereshit morir, morir? Porque dice morirás en este Olam Hazé y morirás en el Olam Abá. Tu alma quedará en el olvido. Eso es lo interesante en el sentido de Sod. Entonces, esta expresión Hameshet 5:5, ¿a qué alude? Yo no pregunto porque me dejan inquieto. Alude a que cada nivel del alma, que dijimos que tiene 5, contiene en sí mismo 5 subniveles más. Así como el alma se divide en 5 partes principales, cada una de estas partes se subdividen en otras 5, formando una estructura de 25 niveles. 5 por 5, entonces nos da a nosotros 25. Le estamos metiendo la matemática, le estamos metiendo la ciencia a esto. Consecuentemente, esta estructura aparece también en otros contextos místicos. ¿Cuáles son así? ¿A qué hace referencia estos 5 niveles que se subdividen totalmente el alma? 5 niveles hacia arriba, 5 niveles hacia abajo. Presten atención, Rabotai. Cuando nosotros decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Adonai Eloheja, Bejule, Bejule, tiene 25 letras. 25 letras de todo el Shema Israel. Jajamim enseñan que hay 25 niveles de interpretación de la Torá. Una cosa es que la Torá tenga 70 caras. Otra cuestión es que haya 25 niveles de interpretación de la Torá. Y también se nos habla los 25 ciclos, los 25 shekalim de Gilgul que puede completar un alma según ciertas fuentes. Es decir, los 25 ciclos, no shekalim, me equivoqué, los 25 ciclos, es decir, las 25 veces que Ulay, el alma pueda regresar para completar su tikkun completo. Ulay, ¿por qué Ulay? Porque hay quienes piensan que es así y hay quienes piensan que no. Rabotai, el doble 5 que estamos viendo, Hameshet, representa las 2 direcciones del alma. ¿Cómo así? La dirección descendente, que hablamos de Yehidá, el alma se divide en 5 partes: Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. ¿Y cuál es su significado espiritual? El alma desciende al mundo físico envolviéndose en clipot, en envolturas que cada vez más son densas para cumplir con su misión. Lo hemos visto en los shiurim anteriores. Y ascendente tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. El alma asciende mediante el cumplimiento de las misbot, la oración, es decir, la tefilá, el tikkun, hasta retornar a su fuente original, hasta retornar todo ese proceso de Gilgul, que viene de Gal, que viene de, se los digo otra vez, viene de Gilgul, viene de Gulgolet, de Gal, etc. Rabotai, el versículo de la Torá que estamos hablando, de Bamidbar 3:47, al ordenar a Hashem el rescate de los primogénitos
con 5 shekalim, que no es casualidad, rescatar el alma de los primogénitos con 5 shekalim, 5 niveles del alma. Gulgolet, Gilgul, 5 shekalim por cada Gulgolet, por cada cabeza, por cada cráneo. Contiene en forma críptica esta doble dirección. El cráneo Gulgolet es el punto de partida de lo que dicen nuestros jajamín en la Hasidut, de la yejidad, de la unión, y también la meta final del viaje de la Neshama. Consecuentemente, los 2 5 que aparecen en el Pasuk representan los ciclos del Gilgul que lleva el alma desde su reino interior hasta la materialidad, hasta el descenso y de regreso, hasta el ascenso. Ahora, enseña Jajamim, enseña el Zohar, la redención de los primogénitos es una metáfora del rescate de la Neshama. De manera que el contexto del Pasuk es el siguiente. Los levitas fueron apartados para el servicio del Mishkan, en el lugar de los primogénitos de Israel. Todos conocemos la historia que cuando cometieron la averá del Et Aegel, todos los primogénitos que iban a servir fueron apartados y esa función fueron para los levitas, pero era necesario que esos primogénitos fueran rescatados, fueran redimidos. Cuando el censo reveló que los primogénitos superaban el número a los levitas en 273 personas, esos 273 primogénitos sobrantes, ellos necesitaron ser redimidos mediante el pago de 5 shekalim por cada cabeza. ¿Qué nos quiere decir esto en el Sod, Rabotai? El primogénito, ¿qué simboliza? Según la Hasidut, según el Zohar, simboliza el alma, es decir, su primer descenso al mundo. Abre el vientre, es el comienzo del viaje. Y el levita, ¿a quién representa? Representa a la Neshama que ha completado el Tikkun y sirve directamente en la presencia divina, en el Mishkan. Los 5 shekalim que representan los 5 niveles del alma que deben ser redimidos y elevados nuevamente. Y el cráneo, es decir, el pago por la Gulgolet, el pago por el cráneo, la Gulgolet, ¿qué indica? Indica que la redención debe alcanzar hasta el nivel más elevado del alma, hasta la yejidad, que está simbolizada por el cráneo, que está simbolizada por Jodma. Consecuentemente, Rabotay, yo creo que voy muy rápido. Si voy muy rápido, les pido perdón. Creo que es muy profundo el shiur. No sé, díganme algo. Me tienen ustedes asustados. Si el primogénito, en este sentido, que hace referencia al alma, ¿cuál alma? Al alma, al primer descenso, al alma en su primer descenso, una vez más, no completa su misión, debe reencarnarse, debe hacer Gilgul. Por eso la palabra la Gulgolet y Gilgul tienen la misma raíz en hebreo, para indicarnos algo muy profundo. Consecuentemente, debe reencarnarse una y otra vez hasta lograr su tikkun, hasta lograr su reparación, hasta lograr, ¿cómo podríamos decirlo también? Hasta lograr su qué, hasta lograr que sea redimida, su tikkun, su reparación. Consecuentemente, Rabotai, esto le va el alma en su ciclo de el pago de los 5 shekalim al levita representa el rescate del alma de su ciclo de transmigraciones, de Gilgul, permitiéndole entonces ascender por los 5 niveles que descendió
hasta el cráneo original, hasta Gulgolet. Rabotai. Y luego de eso, ¿qué seguirá? Luego de la rectificación, el Olam Abba. Rabotai, el alma entonces desciende desde el Gulgolet. El alma desciende ¿de dónde? Del cráneo, que según la mística judía es del reino de la yejidá, de la unión con Boreolán, a través de los Hameshet, a través de los 5 niveles del alma en doble dirección, de ascenso y descenso. Es decir, cuando el alma asciende desde yejidá hasta la última, y cuando desciende, y cuando asciende desde el último peldaño hasta el primer peldaño, como se lo dije anteriormente. ¿Mediante el proceso de qué? Ese ascenso es mediante el proceso de qué? Mediante el proceso de Gilgul, mediante el proceso de reencarnación. Consecuentemente, el hombre llega hasta el 5 nivel, o solo Moshe, Elías, etc. Es buena la pregunta. Esos 5 niveles del alma lo tienen todos los hijos de Abraham Avinu. Todos ellos tienen esos 5 niveles del alma. Enseña el Tania, que también he leído y estudiado el Tania, excelente libro. Enseña que las otras naciones, ellos solo tienen 4 niveles de alma. Ojo, es lo que está escrito ahí, así enseñan los Jajamim referente a ese tema. ¿Nahon? Todos los hijos de Abraham, hasta la actualidad, tienen 5 niveles de Neshamot. Los que no son de hijos de Abraham no tienen 5, tienen 4. Es muy buena la pregunta, tal vez un poco fuerte. De hecho, cuando una persona hace el Giur, él recibe sobre sí un Gibur, recibe sobre sí una Neshama Yetera, una alma adicional. Cuando termina de completar su proceso, la persona va a la mikve y luego sale de ella, está ascendiendo, está ascendiendo de las aguas. En ese momento, cuando él se sumerge y está saliendo, viene una Neshama Yetera, viene un Jibur sobre él. Otro concepto muy profundo de la Hasidut, del misticismo judío. Nahom, Rabotai, saludos Jacob. Rabotai, al completar el Tikkun, entonces, la reparación mediante la Torá, mediante el cumplimiento de las mitzvot, y como enseña el Rebbe Nachman del Itbodedut, el alma asciende nuevamente por los 5 niveles hasta retornar ¿a dónde? Hasta retornar a Gulgolet, hasta retornar al cráneo, donde la yejidad se une a su fuente divina. Adonías Shalom. Rabotai, este tema traté de simplificarlos para ustedes, porque realmente saqué unas 20 páginas. Mientras más estudiaba, iban surgiendo más pruebas, iban surgiendo más preguntas también, y todas las preguntas se iban respondiendo. Por ejemplo, el número 273 personas, no es casualidad que haya aparecido ese excedente, y que según la gematria, ¿qué hace referencia ese 273? Hace referencia, por decirles algo muy rápido, hace referencia a la Neshama en su proceso de Gilgul Neshamot.
comparto con ustedes las fuentes donde verifiqué este estudio. En el Tanaj, en Bamidbar, número 3, 39 al 47, en el Talmud Babli, Masej Gitim, 38, página 38 A y B, el Etz Chaim, Sha'ar 42, capítulo 1, donde se habla de los 5 niveles de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, Tikunei Zohar, Tikun 69, que nos habla de la estructura quíntuple del alma, el Sha'ar HaGilgulim de Rab Chaim Vital, que nos habla Kaviahol de la doctrina de manera pedagógica del Gilgul y los ciclos de la reencarnación del hombre en este Olam Hazé, el Zohar para Balach, que hay una discusión sobre la transmigración de las almas, el Gilgul Neshamot de las almas, y el Rambam en el Mishneh Torah, Hilchot Abadim 1.7, que ahí habla otro tópico referente a los esclavos hebreos como jornaleros, que no quise tocar ese punto. Rabotai, cuando yo estudié esto, lo estaba leyendo en el Beit HaKnesset, estas palabras, una vez más les digo, esta palabra surgió, wow, Belakachta Hameshet Shekalim la Gulgolet. Tomarás 5 shekalim por cada cabeza, por cada cráneo. Y la enseñanza es poderosa en el sentido, como yo lo manifiesto, muy profunda, si lo vemos con la óptica del Sod, y nos lleva a nosotros a muchas enseñanzas y nos da veracidad de que las reencarnaciones, el Gilgul Neshamot, está inmerso en la Torá, no de una manera superficial, sino de una manera muy profunda. Rabotai Meamorai, quise hacer un pequeño paréntesis del libro que estamos analizando, porque vi esto y surgió de una manera maravillosa, muy linda. Y me inquietó todo el día de Shabbat, tanto en la noche que me puse a estudiarlo, investigarlo, y dormí a 1:30 aproximadamente. Y luego al día siguiente que tenía que trabajar, no podía trabajar bien, etcétera, y me pude recuperar fue el día de ayer. Rabotai, no se vayan, por favor. Les voy a colocar una linda melodía, a ver qué consejo nos tiene Rabbi Nachman el día de hoy. No se vayan, por favor. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחות. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחות. השם
שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא Rabotai, Beamorai, hermosísima y distinguida audiencia. A los que puedan escribirme, díganme qué les pareció el shiur de hoy. No por vanagloria mía, sino para yo sentir tranquilidad de que ustedes por lo menos estuvieron atentos, escucharon, si tienen alguna pregunta, algo. Les doy unos minuticos para, antes de hablar de la sabiduría de Rabbi Nachman, el consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy. Para saber que todo este estudio no se quedó simplemente en el computador, no se quedó simplemente ahí en, digámoslo, en lápiz y papel, sino que tiene un alcance. O se están recuperando o no entendieron nada. Es que no sé cómo decirlo de verdad. Gracias, Caleb. Sí, vuélvanlo a ver, a repasarlo con más detenimiento. Repásenlo. Estuvo medio complicado de entender. Un poco. Tal vez fui muy rápido. ¿Ha cambiado de horario? Sí, porque estamos en el horario de verano. No estamos ya en invierno. ¿Cuál serio no entiendo la pregunta que pone Mar. ¿Cuál serio el sentido?
No entiendo. Muchas gracias, Rabino. Bendiciones para usted y su familia. Ayelin, gracias a ti. Lo volveré a repasar. Vuelvan a repasar. Me llamó la atención la pregunta que hizo Jorge. Él dijo, ¿cuándo estudiamos de la alegría de Rabbi Nachman? Pero este estudio de la reencarnación en el judaísmo es demasiado profundo. Y si se está logrando el objetivo, sigo con el shiur. Y si no se está logrando el objetivo, entonces cambiamos de tónica, enseñamos algo más superficial, algo más ligero, no superficial, algo más ligero, más digerible. Mar, lo que pasa es que esa pregunta no está relacionada con el shiur, pero ya dimos la respuesta en uno de los primeros videos que hicimos. Ya ahí está la respuesta. En el caso referente a lo que es el Gilgul Neshamot, está la respuesta ahí. Y tiene una razón de ser. Joseph dice que no, por favor, seguimos con el shiur. Este es muy bueno, profundo, a mí me encanta. Gracias, Arien. Bueno, ahora sí. ¿Qué dice Rabbi Nachman el día de hoy? ¿Cuál es su consejo que él nos da el día de hoy? Rabbi Nachman nos dice lo siguiente. A ver, fíjense ustedes, ¿quién fue el que puso que estuvo un poquito complicado? A ver, Asher, escucha lo que Rabbi Nachman dice referente a eso. Si la Torá estuviera escrita de manera ordenada, sería posible conocer la exacta recompensa y castigo por cada mandamiento. Existen transgresiones cuyos pecados, cuyo castigo es un estado de deuda perpetua. Aquel castigado por esos pecados se encuentra constantemente endeudado. Y no todo el mérito del mundo logra borrar su castigo. Aunque haga todo el bien posible, deberá seguir endeudado. Estos pecados, estas transgresiones pueden hacer que también otros se endeuden. Cuando estas transgresiones se vuelven comunes, existen entonces muchos deudores en el mundo. Haz Beshalom, Dios nos proteja. Arrepentirse en general por todas las transgresiones constituye un remedio para esta situación. Aunque no sepas qué transgresión es el causante de esa deuda, arrepiéntete en general y pídele a Boreolán que te salve de esa transgresión en particular. El momento propicio para tal arrepentimiento, para hacer la teshuvá, es cuando te encuentras en un estado de conciencia expandida. Y ese es el momento para lamentarse de tales transgresiones, orando a Boreolán con un completo arrepentimiento. El deudor se encuentra en un estado de conciencia restringida. Enseña el Talmud. 10 medidas de sueño descendieron al mundo. 9 de ellas fueron tomadas por los esclavos, como está escrito en Kiddushin 49b. Dormir es un estado de conciencia restringida. Está escrito en Mishle 22:7. El deudor es esclavo de aquel que le ha prestado. Por lo tanto, un deudor es un esclavo. Consecuentemente, las 9 medidas de sueño tomadas por los esclavos son las medidas de conciencia restringida del deudor, y los pecados causantes de estos deben ser reparados en un estado de conciencia expandida, y esto puede entonces contrarrestar el estado de conciencia restringida del deudor. ¿Por qué me río un poquito? Imagínense lo que nos dice Rabbi Nachman, y parece que nos enredamos un poco. Imagínense estudiando la Torá. ¡Wow! No está de una manera ordenada, como nos dijo Rabbi Nachman, porque entonces no sabríamos qué recompensa tendremos por una misvá y qué castigo tendríamos por no cumplir. Rabotai.